Los judíos celebraban varias fiestas durante el año. Una de ellas, y una que tú ya conoces, es la fiesta de Pascua, en donde celebraban que Dios los libró de la esclavitud en Egipto. Había otra fiesta que celebraban que se llama la fiesta del Pentecostés. Y en la fiesta del Pentecostés celebraban que Dios se le presentó a Moisés en el monte Sinaí. Él entregó las leyes. El momento en el que le entregó los 10 mandamientos. Entonces, en la fiesta del Pentecostés, celebraban que habían recibido de Dios esta ley, los 10 mandamientos. Pero, una vez, mientras los discípulos celebraban esta fiesta del Pentecostés, algo increíble sucedió. Y como te dije en la clase anterior, este mes vamos a estudiar el libro de Hechos. Así que abre tu Biblia en Hechos capítulo 2 y pausa el video hasta que lo encuentres. Cuando lo hayas encontrado, reanuda el video para que podamos leerlo juntos. Hechos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 16, dice así. Leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados, maravillados, decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, en Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel.
En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios solo se mostraba en ciertas ocasiones y en ciertos lugares. Por ejemplo, se le presentó a Moisés en una zarza ardiendo que no se consumía. También luego vimos que la presencia de Dios estaba simbolizada en el arca del pacto, la que llevaban los sacerdotes para cruzar el río Jordán, también la que guiaba al pueblo de Israel para dar vueltas alrededor de la ciudad de Jericó cuando Dios hizo el milagro de botar las murallas. Luego podemos ver que el Espíritu de Dios, o la presencia de Dios, venía sobre diferentes personas en distintas ocasiones para lograr distintos propósitos. Por ejemplo, en los jueces vemos que en ciertos momentos el Espíritu de Dios venía sobre ellos y ellos lograban hacer grandes hazañas. Por ejemplo, el Espíritu de Dios vino sobre Barak y Barak pudo vencer al ejército de Sísara. El Espíritu de Dios vino sobre Gedeón y Gedeón pudo vencer a los madianitas, pero solo venía en ciertas personas en ciertos momentos para cumplir ciertos propósitos. No era una forma permanente. Luego, cuando se construyó el templo en Jerusalén, había un cuarto el cual se llamaba el lugar santísimo. En ese lugar estaba la presencia de Dios. Y a ese lugar no podía entrar nadie. De hecho, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para pedir perdón por los pecados del pueblo. Y entraba de la siguiente forma: llevaba unas campanas amarradas alrededor de su cuerpo y tenía un lazo amarrado a su cintura, el cual muchas personas tenían agarrado desde fuera. Y él caminaba hacia ese cuarto, el cual se llamaba el lugar santísimo, el lugar en donde estaba la presencia de Dios. Y si el sumo sacerdote entraba en pecado, caía inmediatamente muerto. Por eso llevaba amarradas campanas a su cintura y por eso iba amarrado con una cuerda, porque si él caía muerto, nadie podía entrar a sacar su cuerpo. Entonces, cuando las personas que estaban agarrando la cuerda escuchaban que las campanas dejaban de sonar, quería decir que el sumo sacerdote había muerto. Por lo tanto, lo sacaban jalando el lazo. Nadie podía entrar a la presencia de Dios entonces, y no era accesible para todos. Por eso, ¿nunca escuchaste que cuando Jesús murió se rasgó el velo que estaba en el templo? Pues este velo era una cortina que separaba al lugar santísimo. No era una puerta, sino que era una cortina la que estaba separando el lugar santísimo. Era una cortina que separaba la presencia de Dios de todas las demás personas. Pero cuando Jesús murió, este velo se rompió de arriba abajo. Es decir, Dios mismo rompió el velo que nos separaba de su presencia. Y cuando Jesús ascendió al cielo, les dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran allí. Y cuando sus discípulos estaban celebrando la fiesta del Pentecostés, como era costumbre, entonces ocurrió uno de los más grandes milagros que podamos leer en la Biblia. El Espíritu de Dios descendió y llenó a todos los que creían en Dios, a los discípulos y a todos los seguidores de Jesús que estaban reunidos en ese lugar. Y entonces dice que se miraban como lenguas de fuego sobre sus cabezas. Y ellos empezaron a hablar en lenguas diferentes, en idiomas diferentes, porque según lo que leímos, habían personas de distintas partes del mundo y todos ellos los escuchaban hablar en sus propios idiomas. Y ellos se preguntaban cómo es posible que ellos, siendo galileos, siendo israelitas, hablen nuestro idioma y los podemos escuchar hablando las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Unos pensaron que ellos estaban borrachos y Pedro, el discípulo de Jesús, junto con los otros 11 discípulos, se levantó y les empezó a enseñar y les empezó a explicar.
Miren, no es que ellos estén borrachos, es apenas de mañana. Nadie acostumbra a tomar en la mañana. Lo que sucede es que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Y les empezó a enseñar que Dios había prometido por medio del profeta Joel que iba a haber un día en el que la presencia de Dios iba a llenar los corazones de los hijos de Dios. La presencia de Dios ya no está en el templo, en el lugar santísimo, sino que ahora habita los corazones de quienes creen en Él. ¿No es esto maravilloso? Es un gran privilegio poder decir que el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué fue lo que ellos hicieron cuando fueron llenos del Espíritu de Dios? Hablar las maravillas de Dios, compartirle a los demás de las maravillas de Dios. Y ese es uno de los propósitos por el cual el Espíritu de Dios está en sus hijos. Para que nosotros podamos cumplir el mandamiento que Jesús nos dejó antes de partir. Sean mis testigos. Dios nos dio la capacidad de poder compartir de su amor y nos llenó de su Espíritu para que podamos nosotros hablar de las grandezas y maravillas de Dios, de lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo es que hemos llegado a ser hijos de Dios, creyendo en lo que Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz por nuestros pecados y limpiarnos así de nuestra maldad. Ahora somos hijos de Dios y ahora el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros para que nosotros podamos compartir las buenas noticias con todas las personas que necesitan escuchar de Cristo. Ese es uno de los propósitos por los cuales el Espíritu de Dios está en nosotros, para que podamos compartir, pues todos necesitan escuchar las buenas noticias de Cristo.